Numeral SOS Masacres. Nos vamos con los invitados, nos vamos al lugar donde se está viviendo el horror, el horror, el horror de las masacres, el horror de la muerte, el horror que no debe repetirse. @Lau Vanegas escribe numeral SOS Masacres. Colombia se salió de control. Colombia no respeta la vida ni la diferencia. Numeral SOS Masacres. Escribe @Carmen1312. SOS Masacres, promesa cumplida de extrema derecha cuando iniciaba la firma de paz con las FARC. Y otro comentario más que llega con este numeral. @Davilbar. Numeral SOS Masacres. Mi comentario solidario con las víctimas y sus familias para que sea un numeral más visible y que el gobierno tome medidas urgentes. Es que eso es lo que queremos, Andrea. Que este numeral, que las historias que ahora vamos a contar en Sigue la W sean visibles. Adelante, por favor. Pues iniciamos entonces, desafortunadamente, con los últimos hechos que ocurrieron en Venecia. Esto es el departamento de Antioquia, exactamente en el barrio Los Álamos, a las 6:30 de la noche de este domingo. Llegaron hombres armados en una motocicleta y dispararon contra varias de las personas que estaban en ese lugar. Y hay por lo menos pues 3 personas que fallecieron y varios heridos. Está haciendo toda esta investigación, todos estos hechos están siendo materia de investigación por parte de las autoridades, pero queremos saludar a Menderson Mosquera. Él es coordinador de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas de Antioquia y la Mesa Municipal de Víctimas de Venecia. Bienvenido aquí a Sigue la W, Menderson. ¿Qué fue lo que ocurrió en Venecia? Muy buenas tardes, Andrea y equipo de la W Radio. Pues consternados nosotros con la situación lamentosa en la que está viviendo el municipio de Venecia. Pues infunde el miedo los hechos que se están presentando, porque de alguna manera son jóvenes, son personas, son seres humanos que están bajo protección constitucional, dispuestos en el artículo 2 de la Constitución Política y los derechos que ahí proscriben. Entonces, sí, totalmente tristes con esta tremenda noticia, con estos tremendos hechos que básicamente llegan a prácticamente la horrible noche. Sí. Menderson, usted que coordina allí a las víctimas en el departamento de Antioquia y específicamente en Venecia, ¿nos puede indicar si estas personas tenían alguna amenaza, estaban frente a algún riesgo, si se trata de algunos grupos armados ilegales que están generando alguna acción contra estas personas específicas o si se trata de hechos aislados? Pues desde la mesa de víctimas nosotros y como líder social en Antioquia, nosotros hace más o menos 4 meses el señor gobernador encargado en su momento, el doctor, bueno, el gobernador de Antioquia en la ciudad de Bolívar, en Ciudad Bolívar, suroeste antioqueño, manifestaba que incrementaron los homicidios un 40% en la subregión del departamento de Antioquia, inclusive más que en el Bajo Cauca antioqueño y más que en el nordeste, que en Urabá. Situación preocupante que de inmediato conllevó a sesionar extraordinariamente, a hacer consejos de seguridad y a convocar el Comité de Justicia Transicional del departamento de Antioquia para tratar estos temas. Inclusive se declaró también el cartel de los más buscados en el suroeste antioqueño. Venecia es es un municipio del suroeste antioqueño y nuestra geografía tiene inclusive conexiones con todo el cordón que limita al occidente de Antioquia, municipios de Dabeiba, municipio de Frontino, municipio de Urrao, tiene que ver también con el departamento de Chocó, esos límites montañosos en donde normalmente transitan diferentes grupos y estructuras criminales. Esa situación se ha venido presentando acá en el suroeste antioqueño y que no es de pronto la primera vez. Hay situaciones que se han presentado y que no han salido de pronto a la luz, pero siguen los miedos, desafortunadamente, y para esto sí requerimos que se implementen todas las actividades, acciones de prevención, protección para la población. Estos jóvenes, pues eran jóvenes, sí. Uno de ellos pasado en la San José de Venecia, y pues son 5
que aspiran evidentemente como Menderson. cualquier como Le vamos a pedir por favor que encienda su cámara para que todas las personas que en este momento están conectadas a través de nuestro Facebook Live en W Radio Colombia lo puedan ver. Y eso, muchas gracias. Y bueno, queremos continuar con esta conversación. Yo quiero preguntarle, porque esta mañana el alcalde de Venecia, allá en Antioquia, Óscar Sánchez, pues dijo que este asesinato de los 3 jóvenes tenía que ver o estaba relacionado con redes de microtráfico. Usted es el coordinador de la mesa de víctimas en esta región del país. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Usted sabe o tiene conocimiento de alguna relación de estas personas con el expendio de drogas en ese municipio? este sector específicamente, de pronto, como en todas partes, hay un problema serio de microtráfico. Hay que resaltar algo, y es que el municipio de Venecia tiene un corregimiento que se llama Bolombolo, y este corregimiento es uno de los puntos secos de distribución para, digamos, de vías, en cuanto a conexión de vías para diferentes partes del país, para el Chocó, para el Urabá, para la parte de la Pintada que conduce hacia Risaralda, toda la parte del eje cafetero. Y pues es un punto que se presta para ese tipo de actuaciones, conduce también a Medellín. Sin embargo, de manera, yo no concluiría digamos, esa disposición, porque evidentemente tendríamos que tener unos elementos materiales para poder evidenciar y poder dar certeza de esa información. Lo que sí nos preocupa como líderes sociales, como defensores de derechos humanos, es que se está comprometiendo la vida. Estamos hablando de jóvenes que aspiran. Estamos hablando de que la cuestión aquí tiene que también incluirse a la materialización de políticas públicas, tanto nacionales como departamentales y locales, que garanticen el trabajo, que garanticen mecanismos para que los jóvenes puedan acceder a estos servicios del Estado. Pero de pronto nosotros como líderes y defensores de derechos humanos, defensores de la vida, no criminalizamos de ninguna manera a las personas, porque el derecho a la vida es fundamental, es de carácter constitucional y no es justificable ninguna venga de venga. Don Menderson, permítame, vamos a leer comentarios con nuestro numeral SOS Masacres, @Ricardo Burgos 2. Escribe: numeral SOS Masacres es la voz de una nación que repudia los hechos violentos y más contra los jóvenes, pero son las autoridades de mano con la ley que no pueden dejar hechos impunes para su no repetición y mejorar la confianza en la justicia, que podamos tener una nación diferente. @José Alfredo Cas, SOS Masacres no es mirar quién lo hizo, es parar estas situaciones que a estas alturas del siglo XXI resultan denigrantes. Esto que está sucediendo en un país con un potencial como Colombia. Y escribe @Camargo Barrera, numeral SOS Masacres, confiando en la gran capacidad que tiene el gobierno para estas crisis, confío que lo van a solucionar. Numeral SOS Masacres. Continuamos a esta hora presentándole las voces de las personas que les toca ponerle el pecho a esta realidad, los pobladores de los municipios en donde se vive estos terribles hechos violentos. Andrea. Pues Juan Pablo, nos trasladamos ahora al departamento de Nariño y tengo que hacerle un recuento que es muy crudo además, pero mire esta información incluso que no se conocía hasta el momento. Anoche hombres armados ingresaron a la vivienda de un hombre en el sector de Vaquerío, en Llorente, en cercanías a Tumaco. Su familia lo encontró amarrado con 5 disparos. En las últimas horas también se presentó un ataque a la patrulla de la policía y allí pues falleció un uniformado y 3 más quedaron heridos. Los policías regresaban del sector Guayacana, en zona rural de Tumaco, donde apoyaban la investigación pues justamente de la masacre del fin de semana que se presentó allí en este lugar, donde 6 personas, entre ellos jóvenes, fallecieron. Esto pues además de lo ocurrido con los 8 jóvenes que fueron asesinados en una finca en Samaniego, mientras una joven fue hallada sin vida en la carretera. Y hace 2 semanas, recordemos también, 2 menores de edad fueron asesinados en Leiva, Nariño, mientras dejaban su tarea en el departamento de Nariño. Saludamos a esta hora a Javier Cortés, él es dirigente indígena y social en Tumaco y en todo Nariño. Javier, ¿qué es lo que está sucediendo en Nariño? Que la situación está tan descontrolada y estamos escuchando de fallecimientos, muertes casi por día. Se tiene una noticia impresionante de Nariño.
buenas tardes. Javier. Buenas tardes, Javier. Active por favor su cámara y ahí ya lo escuchamos entonces a esta hora en Facebook Live donde estamos conectados. Buenas tardes. Primero agradecer el espacio, saludo cordial a Andrea, a todos los de la W Radio. Bueno, yo pienso que hoy la situación en la que nuestro departamento no regresa, más bien no ha salido de esa situación. Y de alguna otra manera esta situación de la violencia que se ha vivido, los asesinatos uno a uno, pero también masacre que se está llevando en los últimos días, ha sido de manera constante. La violencia en nuestro departamento no se ha ido, a pesar del acuerdo de paz y de todas estas cuestiones. Es triste porque los sectores indígenas, afro y campesinos, de alguna otra manera teníamos otra esperanza y no la perdemos, todavía seguimos en esa esperanza en que nuestros hijos, nosotros, nuestros mayores puedan vivir en tranquilidad, en armonía dentro de sus territorios. Es triste levantarse todos los días a recibir noticias que asesinaron, que hubo masacre, que hubo desplazamiento, que hubo enfrentamiento incluso dentro de los mismos pueblos por la disputa territorial. Yo tengo que manifestar que la situación que se está viviendo hoy, incluso en particular viví hace unos días, un atentado de manera directa, cuestión de toda esta violencia que hoy nos está agobiando dentro de nuestro departamento. Le está quitando los sueños a los jóvenes, le está quitando esa esperanza de que los niños puedan crecer a lado de sus padres. Y lo que uno se da cuenta es que día a día la situación se agudiza más, presencia de diferentes actores armados, pero también con mucha presencia militar y policía, y al final uno no alcanza a entender realmente cuál es la dinámica de este conflicto, que a pesar de la circunstancia, las comunidades seguimos viviendo dentro del territorio, seguimos estando y guardando la esperanza en que nos puedan dejar tranquilos. Yo pienso que en los últimos días lo que ha pasado es muy triste, asesinato de jóvenes, también jóvenes reclutados a los grupos, esas son cosas que no se visibilizan. También se ha incrementado el reclutamiento de jóvenes a los diferentes actores armados. Ha sido muy dura la situación realmente. Sí. Sí, Javier, el gobierno ha atribuido todo esto que está pasando, especialmente en el departamento de Nariño, a problemas de narcotráfico, y por eso se ha dicho ya por parte del gobierno que se tiene listo de nuevo el tema de la fumigación aérea, específicamente pues con glifosato. ¿Usted cree que esta es la solución para la erradicación de los cultivos ilícitos allá en esa región del país? ¿Esto le sirve a la comunidad? Bueno, yo lo que quiero manifestar es que aquí la salida no es la fumigación, aquí la salida es la falta de inversión social al departamento de Nariño. Realmente debe atenderse al departamento de Nariño con unos programas estratégicos que ayuden a desarrollar realmente las iniciativas de las comunidades. Entonces aquí la fumigación lo que va a hacer es acabar con lo último que nos queda, con la biodiversidad, con la flora y la fauna. Y a veces el gobierno malinterpreta la posición de las comunidades indígenas cuando decimos, o de los sectores étnicos y sociales, cuando decimos no a la fumigación. Pero la gente está esperanzada, por ejemplo, en que pueda cumplir con los acuerdos. Muchas familias hicieron un acuerdo sobre el PENIS y hasta el momento esta situación sigue siendo un panorama porque la erradicación forzada se ha estado dando de manera directa en los territorios, a pesar de que hay voluntades ya puestas sobre la mesa y que ya hay compromiso pactado. Entonces aquí la salida no es fumigar, aquí la salida es atender realmente con proyectos alternativos, pero con proyectos realmente que garanticen poder mejorar la condición de vida de nuestras comunidades. Es decir, en la zona no nos pueden mandar a sembrar piña cuando no va a haber quien nos las compre. No nos pueden mandar a sembrar yuca ni a hacer piscinas cuando realmente no hay quien nos comercialice todos los peces, ni la yuca, ni todo nuestro producto que salgamos. Allá se quiere realmente implementar, más que llevar unos proyectos también, se requiere necesariamente hacer empresas, constituir realmente o fortalecer las empresas que garanticen, primero,
que garantice la oportunidad laboral a los jóvenes, porque ese es un tema complejo. Entonces hoy a todos nuestros jóvenes los están vinculando con el narcotráfico y cosas como esta, cuando es otra, o sea, falta de Javier, oportunidad. pero detengámonos ahí, en el tema de los jóvenes. ¿Por qué? Y esta pregunta que voy a hacer va a parecer muy odiosa. En las zonas que usted conoce, en los lugares que usted frecuenta, como dirigente, como líder social, ¿qué tan permeados terminan los jóvenes? Y por supuesto aquí las generalizaciones no valen, pero ¿qué tan perjudicados, qué tan permeados terminan los jóvenes por estos grupos delincuenciales, por esta realidad que es inevitable, por lo menos en su región, como lo es el narcotráfico? Bueno, yo lo que le puedo manifestar es que hoy, si hay un número de jóvenes tal vez accediendo a esos grupos, es precisamente porque, como lo dije anterior, no hay otras oportunidades. No existe realmente otras oportunidades reales que puedan mitigar o que puedan realmente decir no más a esas situaciones. Entonces muchos jóvenes no encuentran otra salida, no encuentran realmente apoyo institucional, entonces no les queda más de otra. Y nuestra juventud, el hecho, de alguna otra manera, nuestro campo nos ha servido para poder estudiarnos, para poder mejorar nuestras condiciones de vida. Pero realmente hoy no se le puede decir que los jóvenes son los culpables por esta situación o porque se fueron a un grupo armado porque quisieron o por lo otro, porque no. Es más bien, yo siento que hay que atenderle esta situación de manera humana. Es decir, la juventud necesita alguien que lo escuche, necesita oportunidad, necesita estudiar. Nosotros tenemos amistades, jóvenes, amigos que incluso han tratado de ingresar, por ejemplo, a la policía y no han podido, los rechazan. Eso quería preguntarle, porque es que, digamos, uno pensaría que hay alternativas y entonces si hay una alternativa, pues uno dice miércoles, en lugar de irme con los ilegales, pues yo me voy con la policía, con el ejército. No es tan sencillo el ingreso. El problema es la ruta de atención. Por ejemplo, yo conozco amigos y amigas de la zona de Tumaco, de la zona rural de Llorente, jóvenes que han querido ingresar. Incluso yo he sido uno de los que he tratado de ayudar para que ingresen a la Policía Nacional y ha sido imposible. Los rechazan primero por hacer parte de una zona roja, que me parece un criterio muy complicado. Debería ser al contrario. Debería a estos jóvenes con mayor, digamos, no sé, atenderlos con una forma diferencial. Entonces, esas situaciones, si yo quiero irme a la policía, por ejemplo, y no puedo ingresar, por más de que soy indígena, afro, pero me limitan porque hago parte de una zona roja, entonces esta situación se pone compleja. Lo dejan a ese joven sin ninguna alternativa, sin ninguna salida. Entonces, ¿para dónde coge ese joven? Empleo no hay, no tenemos empleo. Entonces, ahí está el detalle. Ese es el tema de que hay una oferta institucional, pero esa oferta institucional tiene ciertas falencias que se deben mejorar esas falencias para que nuestra juventud pueda acceder a esas oportunidades que ya existen. O sea, es que las oportunidades existen, pero el problema es la forma de ingresar. Ese es un problema. Numeral SOS Masacres. Andrea, seguimos con los invitados, seguimos con este que es nuestro tema y escuchando las voces en el territorio. @Franco Yesid escribe numeral SOS Masacres. Terrible. Parece que en Colombia nos acostumbramos a vivir en sociedad de la muerte. Numeral SOS Masacres. Escribe también con nuestro hashtag a esta hora @UribeRuan. Numeral SOS Masacres. No son números. Así haya gráficas, inferir que hay detrás de todo esto trasciende la obvia posición de volvieron las masacres o fumiguen. El problema es que el crimen organizado impone su propia gobernanza. Sí, gobierna. Numeral SOS Masacres. Y escribe @MDMAgudelo. Numeral SOS Masacres. Ahora sí entienden por qué se crearon los grupos paramilitares. Numeral SOS Masacres. Vamos, Andrea, con más voces desde los territorios.
Pues gracias a Javier Cortés, dirigente indígena y social en Tumaco y en todo Nariño. Y saludamos también a esta hora a una de las personas que mejor conoce el departamento de Nariño. Se trata pues del ex asesor de paz y también ex asesor de lucha contra cultivos ilícitos en el departamento, Harold Ruiz. Harold, bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Cómo nos puede usted ayudar a entender un poco más la radiografía de lo que está sucediendo allí, más allá de masacres aisladas en el territorio? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que conecta todo? ¿Qué hay detrás de estas masacres? Andrea, muy tardes, cordial saludo para usted y para todo el equipo de la W. Yo he dicho con absoluta certeza, en Nariño gobierna la lógica de la criminalidad. Aquí no pudimos ver la paz. La paz la vimos por televisión. El departamento de Nariño es un departamento donde hay una apropiación de los grupos ilegales en su orden: el cartel Jalisco del Norte, el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional. Son más de 20 los grupos en armas que controlan territorios enteros en la costa pacífica, en la cordillera y otros municipios del departamento. En el gobierno anterior identificamos cultivos de uso ilícito en 31 municipios del departamento, identificamos la vinculación de 74,000 familias de pequeños productores y campesinos y afrodescendientes. Firmamos con ellos 27 acuerdos activos de voluntad de acogerse a la sustitución voluntaria, y el gobierno anterior solo respondió a la vinculación de 16,500 familias en el municipio de Tumaco y 750 en el municipio de Ipiales, corregimiento Jardines de Sucumbíos, que es en la frontera con el hermano departamento del Putumayo. La respuesta a la vinculación del PENI hoy se ha reducido exclusivamente a cumplir una de las 4 fases de ese programa de sustitución. Solo impera el desarrollo del programa de la erradicación forzosa y hoy se anuncia la aspersión. Recorrimos con un equipo de trabajo cada una de las veredas de estos 31 municipios y quiero comentarle, Andrea, a usted y a Juan Pablo, en el departamento de Nariño tenemos grandes poblaciones que no conocen el milagro del agua potable, que no saben qué es la energía eléctrica, que no tienen comunicación vial, y ahí funciona la lógica del narcotráfico que esclaviza a los pequeños productores, y aquí hay que decirlo con absoluta claridad: la mano de obra privilegiada para la producción de cultivos de uso ilícito son los jóvenes, desafortunadamente, que no tienen oportunidades. Yo alguna vez le pregunté a un joven de 17 años, encontré en un plantío de coca y le pregunté cuál es su proyecto de vida, y él me contestó: mi proyecto de vida es comprar un viaje que me permita adquirir un dinero para darle algo a mi señora madre. Esa es la suerte, ese es el futuro de la mayoría de nuestros jóvenes que están en estos 31 municipios donde hay presencia de cultivos de uso ilícito. Y termino, Andrea. En Nariño producen entre 350 y 380 toneladas de clorhidrato de coca, que en los mercados internacionales valen 10 billones de pesos, y de eso solo quedan migajas, porque el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico son los pequeños productores, que son esclavos del narcotráfico, y es Don la Harold, ausencia del Estado la que ha permitido que exista este escenario. Don Harold, por supuesto, cuando se habla de ausencia del Estado, pues eso hay que verlo, digamos, como en dos planos. Uno, la ausencia del Estado en términos generales. Usted nos habla de la falta de acueducto, pero uno también puede pensar problemas con las escuelas, falta de oportunidades para acceder a la educación superior, ya sea técnica, ya sea profesional. Pero hay otra parte de la presencia del Estado, que es la presencia, digamos, de las Fuerzas Armadas, que son las que deberían garantizar el orden. Constantemente se oye que se fortalece el pie de fuerza, que van a mandar más tropas, que todo, digamos, que se va a fortalecer en el departamento de Nariño el control por parte de los uniformados de las fuerzas militares. ¿Esto se ve, no se ve? Cuando llegan los militares, ¿baja o no baja la violencia? ¿O a pesar de que llegan y llegan y llegan y mandan más y más tropas, no pasa nada? Yo debo de reconocer, Juan Pablo, el esfuerzo de la fuerza pública, pero uno se pregunta, en los 10 municipios de la costa hay 12,000 efectivos de la fuerza pública.
En los 6 municipios de la cordillera hay aproximadamente unos 4.000 efectivos de la Fuerza. Pero para producir 350 toneladas de clorhidrato de cocaína se necesitan miles de bultos de cemento y entran ante los ojos de todos. Miles de galones de gasolina y entran ante los ojos de todos. Miles de precursores químicos que no los produce Colombia, pero que entran fácilmente a los grandes laboratorios porque Nariño participa con el 27% de la producción nacional de estupefacientes. Entonces, si bien hay una presencia de la fuerza, la efectividad, la eficacia de la uno no la observa, porque ¿cómo puede ser posible que con un pie de fuerza tan grande que tenemos en el departamento de Nariño, los grupos ilegales hacen su agosto? Ya en el mes de agosto contabilizamos 20 asesinatos en actos violentos que eufemísticamente el señor presidente llama asesinatos colectivos y que no tienen otro nombre que masacres perpetradas por esa alianza macabra entre el narcotráfico y el paramilitarismo y la omisión y la indiferencia del gobierno nacional. Nariño hace muchos años ha una real presencia del gobierno nacional, pero nuestras voces no se oyen, Juan Pablo. Bueno, en la zona de frontera, ¿qué tanto afecta el paso hacia Ecuador? ¿Hay de pronto presencia de grupos armados ilegales que hagan presencia tanto en el vecino país como en Colombia? Y adicional a esto, los carteles mexicanos también están haciendo presencia allí en Nariño. Es decir, se tendría que buscar la cooperación de países como Ecuador y también México para la lucha contra estos narcotraficantes. Indudablemente, la posición geográfica de Nariño, de tener frontera terrestre y tener frontera marítima, es un escenario propicio para que los Fuerzas Armadas hagan de su agosto. Y hay que decirlo con absoluta claridad. Hemos reducido el cultivo de uso ilícito de 41.000 hectáreas a 38.000 y el control de esas 38.000 hectáreas la tienen principalmente los carteles mexicanos. Hoy debemos de observar con mucha tristeza que en muchos municipios de Nariño escuchamos los corridos mexicanos, la presencia de actividades comerciales y económicas de estos carteles que lavan su dinero, pero además las prácticas como el descuartizamiento de los 2 integrantes de las disidencias de las FARC, como lo vimos en un video, y las acciones que se presentaron en el municipio de Samaniego tienen desafortunada y tristemente el sello de lo execrable de las prácticas mexicanas. Así lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. El gobierno debe volver sus ojos hacia una cooperación con países como México y como el Ecuador. Sí. Ya el Ecuador nos puso una demanda cuando se hizo la aspersión aérea entre los años 2012 y 2014, que a Nariño le rociaron 10 millones de galones de glifosato, y la respuesta fue que los cultivos crecieron exponencialmente. Entonces, si no hay una coordinación internacional, no podremos responder porque los esfuerzos de las regiones son inútiles. El narcotráfico es una multinacional que se debe de tratar como multinacional. Don Harold, debe de tener un... Don Harold, permítame, vamos a ir con comentarios con nuestro numeral SOS Masacres y más voces desde los territorios. @James Martínez 68 escribe: numeral SOS Masacres. No sé quiénes resultan más abominables, si los perpetradores de estos crímenes o quienes se aprovechan de esta situación para hacer política. Numeral SOS Masacres. @Mojica Mafe escribe: numeral SOS Masacres. Qué fácil simplificar el problema social de fondo con una palabra mágica: narcotráfico, y su solución: glifosato. ¿Qué tal inversión social en salud, educación, tecnificación del agro y vías de acceso? Y otro comentario: numeral SOS Masacres. Escribe @Mariaco 1986, numeral SOS Masacres. Es ausencia del Estado colombiano al pueblo indolente y desmemoriado: educación, salud, seguridad y empleo. ¿Dónde está la implementación? Numeral SOS Masacres. Andrea.
Pues gracias, Alex, asesor de paz y lucha contra cultivos ilícitos en el departamento de Nariño, Harold Ruiz, por estar aquí con nosotros en Sigla W. Y ahora nos vamos a trasladar al departamento de Arauca, al corregimiento El Caracol, donde pues también en las últimas horas se presentó un asesinato, una masacre, donde 5 personas hasta el momento identificadas como de nacionalidad venezolanos fueron asesinados. Y saludamos a una de las líderes sociales de la región. Preferimos mantener en secreto su identidad por las amenazas y el riesgo que corre, pero ella quiere contarnos qué es lo que está sucediendo allí. La llamaremos María. Bienvenida aquí a Sigue la W. ¿Qué es lo que está sucediendo en este departamento de Arauca, particularmente allí en el Caracol? María, ¿nos escucha? Bueno, creo que tenemos un problemita con la comunicación. Vamos a restablecer la comunicación con María. Pero, Andrea, como un ejercicio de recapitulación, en este fin de semana que pasó, que fue además de 2 días, ni siquiera con festivo, fin de semana cortico, ¿de cuántas masacres tuvimos que hablar? A ver, fueron en Arauca 5. 5 fueron muertos. En Venecia 3 personas, sí, 5 personas que fallecieron. Venecia, 5 Antioquia. En Venecia 3, sí, 3. Y súmele a esto entonces lo ocurrido en cercanías a Tumaco, que estamos hablando de 6 personas. De 6, correcto. Y además una persona que también habría fallecido en Llorente. Entonces imagínese de la cantidad de personas que estamos hablando solamente durante este fin de semana. Por eso, y es que es horrible. E insisto, y lo dijimos más temprano, el asunto no es que sean buenos o que sean malos, porque es que si es una persona que está dedicada a la delincuencia, pues hombre, que vaya ante la justicia. Y si es una persona que no tiene nada que ver con el conflicto, pues mayor el horror. Pero andar celebrando las muertes, no. Ahí está nuevamente su invitada, Andrea. María, gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta zona de frontera, en el departamento de Arauca y particularmente en el Caracol? Muy buenas tardes para la amable audiencia de la W Radio. Lo que está sucediendo allí en nuestro corregimiento es el asesinato de 5 jóvenes venezolanos, la cual pues no nos afecta a nosotros, la comunidad del corregimiento, pero sí, hombre, son seres humanos que no debemos de quitarle la vida por lo que están haciendo, hombre, aconsejarle y decirle que lo que está pasando, pero estos bandidos terroristas quieren es silenciar al pueblo a punta de balas, cuando allí también es la grave ausencia de la fuerza pública, quien es la que debe proteger la vida y los derechos humanos de los seres humanos que vivimos en nuestro corregimiento y en el departamento de Arauca. Claro. María, cuéntenos por favor las advertencias que ustedes han hecho como líderes sociales, incluso al Ministerio de Defensa, a los congresistas de la región, a la policía, y háblenos de lo que sucede en esta zona de frontera donde se ve digamos que un encuentro muy peligroso para la población de diferentes grupos armados, ilegales y del narcotráfico. Sí, claro, esto ya se había venido de comienzo de año, se le había hecho oficio a la personería, alertando sobre estas masacres que podían suceder ya cuando hay amenazas de jóvenes por asesinatos. Inclusive yo, como líder social, hice esta denuncia ante la policía, les envié oficios sobre lo que estaba pasando por falta de presencia de la fuerza pública en nuestro corregimiento como tal, al Ejército Nacional, a la Fuerza de Tarea Quidón, a la Brigada 18 Infantería de Marina, pidiendo presencia de la fuerza pública porque ya esto era una muerte anunciada, de eso que estaba por venir, que ya las autoridades lo sabían, que muchas personas sabían lo que podía suceder, pero no, aquí hasta que no pasan las cosas, no hay asesinato, las autoridades no hacen presencia en los sitios. Estos sitios son unos sitios que no es mentira y no es un secreto para las comunidades, que por allí son corredores viales de diferentes tipos de terroristas. Y hombre, pedir la presencia de la fuerza pública, no en estos momentos que asesinaron 5 jóvenes, porque lo van a hacer por 2, 3 meses o un mes quizás, y luego brillan por su ausencia, porque así es la fuerza pública, mientras que no ha pasado nada, no hacemos presencia allí en este sector. Pero, doña María, es muy lamentable lo que está pasando. Doña María, para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Presencia de la fuerza pública o presencia del Estado en otra forma?
en forma de educación, en forma de salud, en forma de oportunidades para los jóvenes. Es muy importante también el tema de la educación, la falta de empleo para las comunidades, porque si no tenemos empleo, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos vía, no tenemos nada, y eso es muy importante que el gobierno nacional haga presencia no únicamente con un ejército y una policía, sino también en educación, en materias de salud, en vías, donde nos genere ingresos para las comunidades, porque si no tenemos ingresos, no tenemos de qué vivir. Por eso es que la gente llega a quizás a hacer lo que están haciendo, como el robo de ganado, que no es un secreto, que viene sucediendo año tras año, donde roban ganado de dueños finqueros como colombianos y venezolanos, y este es un sitio que específicamente por ahí pasan todo el tipo de ganado que se roban colombianos y venezolanos, y no pasa nada porque no hay presencia de la fuerza pública, no hay educación, no hay una oportunidad de empleo para las comunidades. Pues María, líder social en este sitio, en el Caracol, en el departamento de Arauca, gracias por estar aquí en Sigue la W. Como ve Juan Pablo, pues los testimonios van más allá de los hechos recientes, sí, pero aquí hay una ausencia del Estado permanente y tiene atemorizados a los pobladores de diferentes regiones. Ese es nuestro numeral, Andrea, numeral SOS Masacres, numeral SOS Masacres, le actualizo. Desde las 5 de la mañana y hasta este momento sigue siendo primera tendencia en Colombia y ya nos acercamos a los 18.000 comentarios con el numeral SOS Masacres. Le leo 3 comentarios, Andrea, antes de irnos con una pausa. Escribe con el numeral SOS Masacres, @TrueAdriana, numeral SOS Masacres. Qué dolor de patria. ¿Y qué pasó con el Black Lives Matter? ¿Qué tal si decimos All Lives Matter? Todas las vidas son importantes. Numeral SOS Masacres. Escribió el ex senador Juan Manuel Galán, numeral SOS Masacres. La respuesta del gobierno nacional a las masacres, más de la fracasada guerra contra las drogas, con una de sus tácticas más perjudiciales, dañinas y destructivas para la confianza de las comunidades en los territorios, la fumigación aérea. Y otro comentario más que llega con el numeral SOS Masacres. Lo hace a esta hora con este numeral SOS Masacres, @, a ver, escojo uno. Es que hay unos durísimos, pero mire, escribe este @Diego B8946, numeral SOS Masacres. Y lo único que hace el presidente es prometer estadios. Bueno, y este más de @Mariana24M, numeral SOS Masacres. Honestamente, con tweets no se soluciona nada. Al día siguiente esta tendencia desaparecerá y todo quedará impune. Ojalá no sea así. Una pausa muy cortica. Sigue la W.